el mayor reto es la lucha contra uno mismo. Cuando tienes claro que la lucha está siendo contra ti mismo y no contra el otro, solo puedes mejorar tú. Y eso te da mucha ventaja por los que se piensan que la lucha está fuera. Cuando uno entiende que la gran lucha es con uno mismo y que hay que batallar con uno mismo para ser mejor y para trascender las limitaciones que nos atan y nos encadenan y no nos dejan evolucionar, cuando uno comprende esto, tiene un poder que parece magia, pero en verdad no es magia. Todo el mundo lo puede aprender. Lo que pasa es que casi nadie lo sabe, ¿sí? Así que vamos a repasar el primer concepto, que es la conciencia de unidad, ¿sí? La conciencia de unidad, evidentemente, viene a ofrecer una visión diferente a la conciencia dual. Es que nos hemos organizado como civilización moderna y como sociedades, aunque cada una, evidentemente, con sus características y cada país tiene sus características diferentes, pero todos nos hemos organizado desde la dualidad, ¿de acuerdo? Que es percibir la realidad como separada, ¿sí? Es decir, yo estoy separada de todos ustedes. Ustedes no tienen nada que ver conmigo, ni yo con vosotros, ¿de acuerdo? Esta institución, ¿no? Imaginaros, ¿no? Una institución de educación privada está totalmente separada de una institución pública de educación, por ejemplo, ¿sí? Es percibir el mundo como que lo que sucede aquí no impacta y no tiene nada que ver con lo que sucede ahí, ¿de acuerdo? Es observar el mundo como desconectado, partes separadas. La conciencia de unidad lo que viene a decir es evidentemente una filosofía que tiene mucha historia, no me alargaré en esto, tiene mucha historia en corrientes filosóficas, espirituales, etc. Y lo que viene a decir la conciencia de unidad es que todos los elementos que percibimos como separados en el universo están intrínsecamente conectados entre sí, están interconectados, están relacionados. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa aquí no se queda aquí, tiene un impacto ahí. Y lo que pasa aquí tiene un impacto ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esta teoría aplicada a la práctica, materializada como hacemos nosotros en la psique, en la conciencia individual de cada uno, es espectacular observar que cuando las personas se piensan que los problemas que tienen con el otro hablan del otro, que el problema es del otro y que ellos no tienen nada que ver en ese conflicto, cuando aplicas la conciencia de unidad te das cuenta que el otro está reflejando una parte de ti, de tu interior, que está silenciada, que no conoces, que forma parte de tu inconsciente, ¿de acuerdo? Y que puedes trabajar gracias a reconocerte a través del otro y gracias al conflicto con el otro. Y eso lo que te permite, en definitiva, es irte conociendo a ti más profundamente y te da la oportunidad de ser un ser más pleno, más saludable en todos sus sentidos y más exitoso. Entonces, como les decía, el mundo está conformado por polaridades. Fíjense, desde la naturaleza, ¿no? El desierto, el hielo, el sol, la luna, el día, la noche, el frío, el calor, y así podríamos hacer una lista infinita de polaridades que observamos en nuestra naturaleza, también evidentemente en nuestra biología, ¿cierto? La mujer, el hombre, ¿de acuerdo? Todo se conforma a través de polaridades, ¿sí? Entonces, lo que se está requiriendo, los retos que tenemos como civilización se nos está llamando a desarrollar liderazgos no desde la conciencia dual que refuerce más las polaridades, sino a desarrollar liderazgos conscientes, líderes que apliquen la conciencia de unidad. ¿Qué quiere decir líderes capaces de aplicar la conciencia de unidad? Pues líderes que evidentemente, y además cuando nos movemos en los ámbitos políticos, claro que ustedes forman parte de una ideología, ustedes forman parte de unos pensamientos, de unos valores, de unas creencias que evidentemente estarán ubicadas, ¿no?, en una polaridad. Y no pasa nada, está muy bien, ¿sí? Pero justamente el líder consciente lo que sabe es esto, justamente, que forma parte de una polaridad, ¿sí? Y que la otra polaridad, como el yin y el yang, ¿sí?, la otra polaridad debe de existir. Si no existiese esa polaridad, ustedes no existirían. Si no existe el día, no sabríamos qué es la noche.
Si no supiéramos qué es la enfermedad, no sabríamos qué es la salud. ¿Me explico? Si no experimentásemos el odio, no podríamos experimentar el amor. Necesitamos de polaridades para autoexperimentarnos y para conocernos. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque ahora verán la importancia y el poder que ofrece a un líder que aplica la conciencia de unidad, sea cual sea, repito, su ideología o sus valores o sus preferencias, ¿sí? Entonces, fíjense, el líder que es capaz de observar la polaridad que tiene adelante y no juzgarla, sino comprenderla, va un paso por delante a nivel estratégico y de comprensión, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, no os centraréis tanto en luchar contra el otro o en eliminar el otro, porque primero vais a comprender que el otro está delante vuestro para vosotros reconocer quiénes sois. Si el otro no existiese, ustedes no tendrían sentido de existir. Por lo tanto, un respeto. Entonces, fíjense, cuando no juzgamos la otra polaridad, eso no quiere decir renunciar a nuestras creencias, valores, ideologías o posicionamientos. Para nada. Uno puede defender todo lo que sus convicciones, solo faltaría, ¿sí? Pero si lo hace desde la conciencia de unidad, no va a juzgar y atacar el otro. Lo que va a intentar es comprender por qué el otro es como es y qué intención tiene el otro para ser como es. Y eso les va a dar un conocimiento y un poder que el otro no tiene. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder empatizar, no quiere decir apoyar o estar de acuerdo, quiere decir comprender. Y si ustedes comprenden, su comunicación, sus acciones, sus liderazgos serán más integrativos y por lo tanto aparecerán acciones, ideas, respuestas más creativas, más flexibles que puedan ofrecer respuesta a los retos de la sociedad. Entonces, aplicar un liderazgo consciente, ¿sí?, donde uno no se guía ciegamente por sus ideologías absolutistas y por sus heridas emocionales, porque ahora veremos cómo cuando no hay autoconciencia, cómo cuando uno no se mira dentro de sí, proyecta fuera sus heridas emocionales. Y eso es un gran problema, porque eso genera acciones impulsivas, sin ser reflexivas, que generan más problemas que soluciones, genera más fracaso que éxito, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante ser consciente uno de qué tiene dentro y de qué va a proyectar hacia afuera, ¿de acuerdo? Porque evidentemente se puede usar el autoconocimiento como un aliado para el propio bienestar y para la propia salud, pero también para el éxito y para crear realidades más positivas en el exterior, ¿de acuerdo? Porque si no, estarán proyectando continuamente limitaciones y se encontrarán con grandes fracasos que forman parte de sus heridas emocionales, ¿sí? Entonces, como decía, se necesitan líderes, nuevos líderes, que no los hay, por eso estoy tan contenta de estar aquí con ustedes, que decidan conocerse más a ellos mismos para entender y comprender qué van a ofrecer al mundo y desde qué lugar lo van a hacer. La sociedad requiere de líderes más sabios. Si a ustedes les gusta la historia y miran atrás, ¿no?, el político, ¿no?, era el sabio, ¿no? Eran grandes sabios que habían estudiado mucho, habían reflexionado mucho y tenían esa capacidad de aplicar una comprensión más profunda de la realidad y no de actuar cegados por su ego y por sus heridas emocionales, como decíamos, y por sus ideas absolutistas, sino el sabio es esa persona que teniendo claro sus ideales, no los tiene por qué soltar, puede tener muy claros sus ideales, es capaz de tener una comprensión más profunda de él mismo, del otro, y por lo tanto de ejercer un liderazgo más integrativo y más consciente, ¿sí? Y por lo tanto abarcar muchas más personas que se pueden identificar con ese liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la bioneuroemoción? ¿Sí? Por quien no conozca nada de todo este proyecto. El método que nosotros enseñamos y el que practicamos desde hace mucho tiempo es un método que justamente, por eso
pensamos que aplicado en la política es un gran regalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este método acompaña a las personas a desarrollar su autoconciencia. ¿Qué significa autoconciencia? La autoconciencia es conocer los propios patrones de funcionamiento internos, que la gran mayoría de veces son inconscientes. ¿Sí? Fijaros, imaginaros que ustedes son informáticos y tienen que hacer funcionar un ordenador. Hombre, pues como no sepan cómo está programado, cómo desprogramarlo o cómo programarlo de la manera que ustedes necesitan para que sea más funcional y más exitoso y más productivo, ¿no? Ustedes tienen que conocer sus algoritmos, cómo está programado. Entonces, nos dedicamos a conocer muchas cosas del exterior y somos auténticos analfabetos de nosotros mismos, de cómo estamos nosotros mismos programados en nuestro interior. Y por lo tanto tenemos unos programas inconscientes que lideran nuestra vida, lideran nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros conflictos, nuestras experiencias de dificultad, son liderados por estos programas inconscientes y como no trabajamos en ellos y no tenemos autoconciencia, no los podemos transformar y no los podemos usar a nuestro favor y no en contra y que nos perjudiquen, como suele pasar cuando no somos conscientes de ellos, ¿sí? Entonces la bioneuroemoción desarrolla esta autoconciencia. Y diréis, Sara, ¿pero de qué sirve conocer esos patrones de funcionamiento internos? ¿De qué sirve? Hombre, de mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú los conoces, entonces los detectas y eres capaz de cambiarlos. Tienes otra opción. Entonces, claro, pues si no los conoces, no los podrás cambiar jamás porque no eres consciente de ellos. Vas en piloto automático inconsciente. Y evidentemente, si no cambiamos esos patrones internos de percepción, no vamos a crear nuevas realidades. Porque para vivir nuevas experiencias y crear otras realidades es súper importante cambiar ese patrón interno perceptivo. Porque si no cambiamos ese patrón interno perceptivo, vamos a seguir actuando igual, pensando igual, sintiéndonos igual y vamos a estar en ese bucle, no sé si os ha pasado, seguro que sí, a mí me ha pasado muchas veces, de querer resultados distintos en tu vida, ya sea en ámbito de la pareja, en ámbito profesional, en ámbito de la familia, lo que sea, ¿no? Buscamos resultados distintos, no pasan, nos sentimos en un bucle, pero claro, es que no estamos cambiando lo más primordial para vivir realidades diferentes, que es cambiar nuestra manera de funcionar internamente, que está proyectando esa realidad. Y hay muchos estudios científicos que explican y señalan cómo realmente quien decide cómo vivimos nuestras experiencias y por lo tanto los resultados que vamos a obtener es nuestro inconsciente. Son nuestros patrones inconscientes. Y estamos en sociedades y los grandes líderes mundiales políticos que van así, no saben quiénes son, no se han mirado en su interior. Y así va el mundo, así va la sociedad. ¿Sí? Es muy importante. Hay mucho por recorrer y mucho por hacer. Entonces, lo que decía, ¿cómo pasar, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos dicho, ¿cómo pasar de la dualidad a la unidad? ¿Sí? Porque claro, dicho así, se puede. Nosotros llevamos muchos años, a través de la metodología de la bioneuroemoción, acompañando a las personas en sus dificultades, en sus retos, en sus problemas, a pasar de un enfoque dual a un enfoque de unidad. Y cuando cambias ese eje, cuando cambias ese enfoque, es espectacular el poder que le das a la persona para realmente cambiar absolutamente su vida y sus realidades, en todos los niveles, en todos.